Tema auditivo central, qué es lo que hacen, cómo maduran en el caso del niño. Y vamos a empezar por esa cadena, ¿no?, que comienza, como todos saben, en la cóclea, y cómo esa cóclea, a través del nervio coclear, conecta con la primera estación de la vía auditiva, que son los núcleos cocleares, que tienen pues, una tipificación neuronal muy variada, con una serie de funciones muy elaboradas, que en definitiva van a ir preparando para que esa señal ascienda a través de la vía auditiva por las siguientes estaciones, que son pues, los núcleos de la oliva superior, a través de lo que es los núcleos del menisco lateral, el colículo inferior, y lleguen finalmente luego a la corteza cerebral auditiva, de la cual hablaremos. Pero es importante, cuando hablamos de maduración, cuando hablamos de niños, pues tener en cuenta qué es lo que va pasando precisamente en esos núcleos de la vía auditiva, esos centros de la vía auditiva. Son como estaciones del tren, ¿no? Imagínense una vía con estaciones. Bueno, pues la primera estación es la cóclea, los núcleos cocleares, la oliva, el menisco lateral, colículo inferior. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay neuronas. El tejido fundamental que puebla esos centros son neuronas, y las neuronas tienen unos somas, tienen unas estructuras que luego van a generar unas dendritas, unos axones que van a comunicar unas neuronas con otras. Si nos fijamos en los estudios de desarrollo de los centros auditivos a nivel del tronco cerebral, lo que vamos a observar es que esas neuronas están ya presentes en periodos muy iniciales, ¿no?, del desarrollo del ser humano. En la 20 semana fetal ya tenemos la presencia de esos núcleos de esas neuronas. Vamos a ver cómo prácticamente en 10 días van a cambiar su forma, su tamaño, y van a asemejarse ya a lo que vamos a encontrar en un adulto. Fíjense cómo esos somas neuronales de un feto de 30 semanas ya son muy parecidos a los somas de un niño de un mes de vida o de un año de edad. Por lo tanto, eso nos está indicando que a nivel del tronco del encéfalo la vía auditiva está ya muy bien representada, incluso antes del nacimiento. Decíamos que esos somas neuronales tienen unas prolongaciones axonales y dendríticas, las cuales están recubiertas por una sustancia que se llama mielina y que facilita, ¿no?, que todo lo que es el transporte de la señal sea lo más eficiente posible. Y ese proceso de mielinización, de recubrimiento de esas prolongaciones axonales, comienza hacia las 20 semanas de la vida fetal, y vemos cómo completa ese desarrollo hacia el año de vida. Es decir, que desde el punto de vista ya de conectividad y emisión de un estímulo a través de esos somas, lo vamos a tener maduro hacia el año de edad. Y eso coincide con las respuestas que podemos obtener en los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Es una prueba seguramente con la que también están familiarizados. Es una prueba que se utiliza mucho en la valoración auditiva de los niños, por ser una prueba objetiva que no necesita de la colaboración de los mismos y que nos da información de los umbrales de audición de estos niños, es decir, que podemos deducir a través de ella a partir de qué intensidad sonora empiezan a escuchar. Bien, pues los potenciales evocados auditivos están presentes ya en un feto de 30 semanas, están presentes en un pretérmino, ¿no? Un niño que nace, pues podemos, antes de tiempo, podemos hacerle esta valoración y podemos recoger respuestas. Pero esas respuestas no tienen una morfología, no tienen una forma igual a la que podemos encontrar ya en un ser maduro. Son ondas con menor amplitud, con mayor latencia, pero están presentes en un normo auditivo pretérmino. Sí que vamos a ver que van evolucionando, van modificándose, y si nos fijamos, a partir del año de edad tenemos una estructura de este potencial evocado auditivo igual al que podemos encontrar en un adulto. Entendemos que este proceso de cambio, de transformación, desde las 30 semanas gestacionales hasta el año, está en relación con ese proceso de mielinización que hace que la respuesta que recogemos a dicho nivel sea más robusta, más consistente. Pero quiero enfatizar que
los potenciales evocados auditivos son válidos ya desde el momento del nacimiento para establecer cuáles son los umbrales. Habrá que interpretarlos correctamente, habrá que entender que no vamos a encontrar la misma morfología que en un adulto, pero son una herramienta valiosísima en el diagnóstico de una hipoacusia en un niño. ¿Cuándo empieza a oír el ser humano? Antes del nacimiento. Y esto abre una ventana muy interesante de cara al futuro, a futuras investigaciones en relación a incluso estimulación precoz, incluso a detección precoz de la hipoacusia antes del nacimiento, especialmente interesante en posibles niños que pueden tener deficiencias auditivas por citomegalovirus, que es un periodo de tiempo también muy interesante. Bueno, pues vemos cómo empezamos a obtener lo que llamamos el reflejo acústico motor, es decir, que ante un estímulo sonoro se va a producir una reacción muscular y eso podemos hacer estimulando, ¿verdad?, con sonidos desde fuera de la madre y recogiendo a través de ecografía reflejos motores en el niño, bien reflejos motores relacionados con cierre palpebral, movimientos de extremidades, bien con cambios en la frecuencia cardíaca. Es decir, podemos, como digo, obtener información de si un niño está oyendo o no antes del nacimiento. Y vamos a ver que esa respuesta la recogemos inicialmente hacia la 22 semana gestacional, 22-24, pero no de una manera constante y sí que lo vamos a ver prácticamente de una manera ya determinante a partir de la 28 semana. A partir de la 28 semana ya gestacional, siempre que estimulemos, si hay una normalidad auditiva, vamos a recoger una respuesta motora. Llegamos a la corteza cerebral auditiva, toda esta vía que hemos estudiado a nivel del tronco conecta con los centros auditivos que están en el lóbulo temporal, y en esos centros auditivos, en concreto en la corteza cerebral auditiva primaria, pues encontramos 6 capas, ¿no?, de neuronas que están distribuidas como si fuesen láminas desde la superficie cerebral hasta la zona más medial. Y vemos cómo esa parte también de la vía auditiva evoluciona, cambia a lo largo del tiempo. Vemos que la podemos identificar ya en un feto de 24 semanas, vemos cómo en el nacimiento esas neuronas que ven aquí van a ir emigrando, van a ir ocupando más espacio para que nos entendamos en el cerebro, en la corteza cerebral. Vemos cómo ese proceso continúa hacia los 3 años de edad y vemos especialmente en esta parte de la columna cómo estos puntitos, que son cuerpos neuronales, van conectando unos con otros a través de axones, a través de una red de axones, de conexiones entre esos cuerpos neuronales. Y ese proceso se completa a nivel cortical hacia los 12 años de edad. O sea que es muy importante el desarrollo en los 3 primeros años, pero finalmente la conexión entre todas las capas de la corteza cerebral auditiva se genera al final de los 12 años. Aquí tienen una imagen, este es un trabajo de Jim Moore, una neuroanatomista, ¿no?, de Los Ángeles, y demuestra muy bien cómo es ese desarrollo morfológico de la corteza cerebral auditiva. La corteza cerebral auditiva no es tampoco un ente aislado, sino que está conectado con otros centros del córtex que desarrollan cada uno de ellos unas funciones, y funciones todas ellas que están relacionadas en gran medida pues, con la comunicación. Por lo tanto, tenemos cómo ese córtex auditivo va a enviar una serie de señales a determinadas áreas corticales y asimismo estas van a enviar señales a la corteza cerebral auditiva, o sea que hay vías ascendentes y descendentes que en definitiva establecen una red. Entiendan por lo tanto que la audición no es algo aislado, está relacionado con funciones motoras, funciones de memoria, etcétera, etcétera. Todo este desarrollo, en definitiva, como ven aquí en esta, bueno, no sé si lo ven porque los de atrás me parece que no lo van a llegar a ver, está un poquito lejos, pero todo este proceso, en definitiva, nos está diciendo que esta vía auditiva está madurando a lo largo del periodo embrionario y fetal, está madurando también después del periodo postnatal. Y en ese proceso de maduración
Evidentemente, si algo ocurre, si hay alguna circunstancia que provoca una deficiencia auditiva, al nivel que sea, indudablemente eso va a tener repercusiones sobre ese proceso de maduración de todas estas estructuras neurológicas. Vemos como, en definitiva, hemos comenzado con un desarrollo morfológico que lleva asociado una serie de hitos, ¿no?, en el proceso auditivo. O sea, que toda esta maduración morfológica que hemos visto lleva asociada funciones, lleva asociada cambios en el ser humano. De tal manera que eso lo vemos tanto a nivel de la audición y el lenguaje. O sea, en la medida en que hay una maduración, se produce también la aparición de, en el término de percepción y el término de expresión, pues una serie de fenómenos acompañantes. Y es algo que vemos que aparece de una manera consecutiva. Nadie, al nacer, pues entiende todo lo que oye, ni es capaz de dirigirse a los demás expresando una idea. Es decir, es un proceso de maduración, de evolución que todos ustedes pues conocen muy bien. Bueno, pues ahí, como digo, podemos distinguir una serie de hitos, como digo, tanto en audición como en el lenguaje. Y eso nos lleva pues, a analizar cómo el vocabulario pues, de un ser humano se va ampliando consecutivamente a lo largo de su vida. Vean cómo pues, al cabo de 10 meses pues, somos capaces de tener un vocabulario de una palabra y cómo pues, cuando nos acercamos a los 5 años ya hay un vocabulario prácticamente de 2000 palabras. Lo mismo lo vemos en lo que es la expresión. Desde los 18 meses, pues cada 4 horas somos capaces de aprender 2 palabras, cada día 12, cada año 5000, etcétera, etcétera. O sea, simplemente, aunque esas cifras sean aproximativas, ¿no?, pues nos está indicando esa evolución, esa maduración. Y lo mismo en lo que es la expresión de los fonemas. No solamente adquirimos un vocabulario, lo expresamos, sino que además lo articulamos y eso va generando bueno, pues unos rangos de normalidad. Lo primero que emitimos y con mayor precisión son las vocales, pero luego vemos como algunas consonantes pues tienen un rango de aparición que va desde los 2 hasta prácticamente los 8 años de edad. Bueno, FIAPAS en su día pues puso sobre la mesa esta guía, ¿no?, que iba dirigida a profesionales, a familias, a la sociedad en general, alertando que si en un momento dado pues, hay algo que en la expresión, en la conducta de estos niños no aparece, puede estar relacionado con una deficiencia auditiva. Y es una prueba más pues, de esta evolución, ¿no?, en cascada que se produce en lo que es el desarrollo de la audición y del lenguaje. Bueno, ¿qué es plasticidad cerebral auditiva? Bueno, pues es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a problemas intrínsecos o circunstancias externas a nuestro organismo. Es realmente algo fantástico, puesto que no estamos, ¿verdad?, programados, sino que tenemos una capacidad, ¿no?, de cambiar, de adaptarnos. Y esto es tremendamente importante, especialmente cuando surge una enfermedad. El ser capaz de compensar, de sacar adelante nuestra vida en ese contexto de enfermedad. Y para eso el cerebro realmente está estructurado de una manera que, digamos, permite que esa adaptación se produzca. Y está estructurado y además puede cambiar, puede hacerlo de la manera más conveniente en función de los recursos que cada ser humano pueda tener ante esa eventualidad. Uno de los principales mecanismos, ¿no?, para la adaptación, para la capacidad, ¿no?, de sobrepasar o sobrellevar determinados problemas es todo lo que es lo que aquí pone, la plasticidad sináptica, o sea, la capacidad que tienen unas neuronas de hacer sinapsis, de unirse, de comunicarse con otras neuronas. Eso es algo increíble, forma parte de un proyecto que en estos momentos está en vigencia, que es el desarrollo del conectoma humano, es decir, cómo todas las neuronas se comunican entre sí a diferentes niveles, por diferentes funciones.
y por lo tanto esta imagen que ven aquí con tantos colores pues está representando todas esas vías como si fuesen, ¿verdad?, carreteras o caminos, ¿no?, que comunican una ciudad con otra, un centro con otro funcional. Bien, por lo tanto decía que uno de los mecanismos más importantes para adaptarnos es la capacidad sináptica que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, y esa sinapsis que vemos, aquí tenemos un cuerpo neuronal y una prolongación axonal, claro, se desarrollan en función de algo, se desarrollan en función, en concreto, de la vía auditiva, en función de que llegue sonido, o sea, de que haya un estímulo acústico que llega a esos centros. Pero ese estímulo acústico no vale que sea el que sea y que llegue en el momento que llegue. Tienen que producirse unas características para que ese desarrollo de la vía auditiva se produzca de forma óptima. Y por eso hablamos aquí de, en primer lugar, la señal sonora y el momento de la estimulación. Son dos hitos muy importantes a considerar. En cuanto a la señal sonora, todos podemos ver aquí en esta imagen una cara. Es una cara detrás de un velo. La información visual que recibimos perfectamente nos permite hacer un mecanismo de abstracción y de comprensión y determinar que eso es una cara. O sea que muchas veces el cerebro no necesita toda la información, sobre todo cuando hay ya un conocimiento previo, no necesita toda la información, ¿no?, para darle un simbolismo, tener un conocimiento de lo mismo. Pero sí que necesita determinada información. O sea, a partir de determinado nivel no seríamos capaces de definir que hay una cara. Si solamente vemos la puntita de la nariz, veríamos ahí una prominencia y nos diríamos, bueno, no sé, ¿esto qué puede ser?, ¿no? O sea que hay un dintel a partir del cual se va a producir con mayor facilidad, digamos, este simbolismo relacionado con la escucha de un sonido. Y eso es importante en cuanto a la calidad de la información que aporta cualquier sistema de ayuda auditiva, bien sea audífono, bien sea implante coclear, bien sea lo que ustedes quieran. O sea, a partir de determinado momento necesitamos que aporte una información útil para que ésta sea procesada de forma adecuada a nivel central. Si no, no se va a producir ese normal desarrollo de las vías y centros auditivos. Pero también es importante que sea uni o bilateral, o sea, no vale estimular solamente un oído para que todo el sistema auditivo central se desarrolle de una forma completa. O sea que si realmente queremos pues llegar a un completo, a un total desarrollo de la vía auditiva, siempre debemos ser conscientes que el sistema auditivo depende de la información que llega a través de los dos oídos. Y esto tiene consecuencias, obviamente, cuando hablamos de rehabilitación con 1 o 2 implantes, con 1 o 2 audífonos, bien sea un paciente con una sordera bilateral o una sordera unilateral. Bien. El momento de la estimulación decíamos que es otro de los puntos claves. Es decir, ¿cuándo llega esa información? No vale con que llegue con una calidad excelente, tiene que llegar en el momento adecuado. Y por eso el tiempo es fundamental. Aquí representamos en esta barra lo que viene a ser el desarrollo de la plasticidad del sistema auditivo, desde el nacimiento hasta, digamos, los 100 años de vida, ¿no? Que bueno, van a tener, los niños que están naciendo ahora se espera, ¿no?, que vivan 100 años, pues marcamos con esta barra qué pasa con esa plasticidad auditiva. Y vemos cómo va a ser muy importante lo que ocurre en los 3 primeros años de vida. Nos vamos a centrar ahí, que son aproximadamente 1000 días. En esos 1000 días de vida, esos primeros 1000 días de vida son muy importantes para el ser humano y en esos primeros 1000 días tenemos que detectar que hay una pérdida de audición, tenemos que diagnosticarla y tenemos que tratarla. Aunque luego, evidentemente, es un proceso que va a continuar, etcétera, etcétera, pero tenemos que poner todas las bases en esos primeros 3 años de vida. Bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando no hay audición? Esto es lo que hemos visto, digamos, en un desarrollo normal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una disminución de audición? Bueno, pues pasan cosas muy importantes porque para el ser humano la audición y el lenguaje son esenciales, ¿no?, por sus características. Y afectan, como saben, pues a todas estas circunstancias, ¿no?
desarrollo de la comunicación oral, aprendizaje de la lectoescritura, expresión del pensamiento, igualdad educativo-laboral e integración social. Es decir, es una cascada. Si aquí no hay un desarrollo de la comunicación oral, si no hay inicialmente un proceso auditivo normal, pues todo esto se va a resentir. Bien, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando no hay un estímulo auditivo? Bien, porque la cóclea tiene una lesión y no permite que la información sonora acceda a través del tronco y llegue a esa corteza cerebral auditiva. Pues lo que va a pasar es que ese córtex auditivo que está preparado, ¿no?, para recibir información sonora, pues no llegue y sea colonizado a través de información visual. O sea, se va a producir un proceso de plasticidad cortical cruzada. El córtex auditivo va a ser un procesador de información visual principalmente, y eso de alguna manera va a generar una situación irreversible a lo largo del tiempo, si no se corrige en el momento adecuado. O sea que en un momento dado, si nosotros implantamos tardíamente a este sujeto, pues lo que va a suceder es que esa información va a llegar a un córtex especializado en procesamiento visual y no auditivo, y eso es hoy por hoy muy difícil de revertir, muy difícil de revertir. Bien, es algo que está estudiado con diferentes modelos de neuroimagen que permiten ver cómo en estos pacientes con importantes tiempos de deprivación auditiva, esas áreas auditivas están desempeñando, digamos, procesamientos de otras áreas sensoriales del ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de que en condiciones normales, ¿verdad?, una neurona del sistema auditivo va a hacer conexión con otra neurona del sistema auditivo, pero que cuando no hay, digamos, una información auditiva, ¿no?, que llega desde el exterior, esa neurona del sistema auditivo va a hacer sinapsis con una neurona del sistema visual, principalmente. Estamos resumiendo, simplificando mucho las cosas, pero principalmente el principal órgano sensorial, ¿no?, que va a compensar un déficit auditivo es el visual. Terminar con dos situaciones clínicas. Una es lo que pasa, ¿no?, en un niño que tiene una deficiencia auditiva, que es tratada con un implante coclear, y vemos en la experiencia recogida, ¿no?, pues en un grupo ya de centenares de personas que fueron implantadas a diferentes edades, todas ellas con pérdidas de audición profunda bilateral en el momento del nacimiento, pues vemos que hay una estrechísima correlación entre la edad de implantación y los resultados que podemos obtener. Vemos cómo los resultados buenos se agrupan en aquellos momentos en los que se ha producido una estimulación en los primeros años de vida. Y esto lo podemos pormenorizar, ¿verdad?, en grupos de edad. Podemos ver cómo claramente los mejores resultados van a estar cuando colocamos un implante antes de los 6 años de vida, y vamos a ver cómo con posterioridad también recogemos resultados, pero no, digamos, de una manera que puedan ser comparables a los que tenemos en este grupo de niños implantados antes de los 6 años de edad. Veremos cómo dentro de este grupo, antes de los 6 años de edad, también hay diferencias importantes. Veremos cómo pues precisamente ese grupo de 0 a 3 evoluciona mejor que el grupo implantado entre 4 y 6 años. Y aquí lo vemos separando niños por la edad de implantación. Niños implantados antes del año de edad, implantados al año, a los 2, a los 3, a los 4 y así sucesivamente. En rojo tenemos los niños implantados antes del año de edad, en azul al año, en verde a los 2 años, en púrpura a los 3 y así sucesivamente. Y vemos cómo los resultados en la percepción de la palabra hablada en un contexto abierto, lo que son porcentajes de bisílabas, son mejores en la medida que la implantación se ha llevado a cabo más precozmente. O sea que ante la pregunta de decir, bueno, y dentro de ese periodo que estamos hablando, ¿no?, de 6 años, ¿es importante implantar cuanto antes mejor? La respuesta es claramente sí. Si tenemos un diagnóstico fiable de pérdida profunda de audición antes del año de edad, es mejor implantar a ese niño antes del año de edad que implantarle al año, a los 2, a los 3 o posteriormente. Sabemos médicamente que eso es seguro, o sea, que se puede realizar sin mayores complicaciones de las que vamos a tener en niños más maduros, y que los resultados en percepción y también
lo veremos, en desarrollo del lenguaje también va a ser mejor. Aquí ven la adquisición de vocabulario, en negro ven la evolución de una población normoauditiva y vemos que en la medida en que implantamos por debajo de un año de edad o al año de edad vamos a tener una trayectoria semejante a la que tenemos una población normoauditiva y cómo en la medida que vamos decalando la implantación, la adquisición del vocabulario va a ir progresivamente reduciéndose. Lo podemos ver también en otras escalas, la escala de Reinel comprensiva, vemos cómo en la medida que queremos simular la evolución normal en el desarrollo del lenguaje, tenemos que irnos a edades de implantación por debajo de un año de edad. Eso es importante desde un punto de vista también de desarrollo escolar. Fíjense cómo los niños son escolarizados ya formalmente hacia los 3 años de vida, cómo es absolutamente necesario que tengan un código de lenguaje, un código de comunicación establecido que les permita un desarrollo curricular también óptimo en ese momento y no simultanear funciones. Por lo tanto, la precocidad es importante y también es muy importante desde el punto de vista de desarrollo de neurocognición. Este es un estudio, hay muy poco sobre este aspecto, en el que vemos en rojo los niños implantados, en azul niños normoauditivos, en rojo son niños implantados antes de forma precoz, el 80% de esta publicación fueron implantados antes de los 4 años de edad, pero ahí hay un rango importante. Lo que viene a demostrar este estudio es que aunque los resultados de los niños implantados son buenos, pero no son equivalentes a los que tenemos en una población normal desde el punto de vista de desarrollo neurocognitivo, en diferentes facetas que estudia este artículo. Probablemente si adelantásemos la implantación, como digo antes del año de edad, tendríamos probablemente menos diferencias entre la población normal y la población implantada. Y el caso 2 viene relacionado con los implantes bilaterales. Simplemente pues concluir, ¿no?, que hay un periodo crítico para la implantación del primer y segundo implante coclear y que en la medida en que bien de forma simultánea coloquemos los 2 implantes cocleares, en la medida que hagamos una implantación secuencial, primero uno y otro, pero esto se lleve a cabo antes de los 2 años de edad, los resultados serán mejores que si lo hacemos más tardíamente. Y que en ese sentido, bueno, pues hay una serie de funciones dependientes de esa estimulación bilateral, que son la localización, la percepción en ruido, en fin, una serie de funciones. Vemos que las optimizaremos en la medida que también estimulemos bilateralmente el sistema auditivo lo más precozmente posible. Bueno, simplemente, bueno, pues terminar diciendo esto, ¿no?, que el cerebro es el protagonista de la audición, pero aún más lo es en el procesamiento de la señal recibida a través de los 2 oídos, y que la monoauralidad capacita el desarrollo del lenguaje, pero la binauralidad mejora la percepción auditiva y hace posible el procesamiento de la señal sonora compleja en situaciones de ruido, en situaciones de movilidad auditiva, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención.